¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando llegamos a los 40? Es común pensar que la vida a esta edad es un declive, un punto de transición hacia la vejez. Pero Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, tenía una visión completamente diferente. Jung afirmaba que la vida realmente comienza a los 40. ¿Cómo puede ser esto posible? Si la sociedad nos enseña a temer a la mediana edad, a verla como una crisis, Jung nos invita a ver este momento como una oportunidad para descubrir nuestro verdadero ser. Para vivir finalmente de acuerdo con nuestras auténticas necesidades, deseos y valores. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones, es gratis y nos ayuda enormemente para traer más contenido como este. El concepto de individuación, para Jung, es el viaje hacia la integración completa de nosotros mismos, la aceptación de todas nuestras facetas, incluso las más oscuras. En los primeros años de vida, estamos influenciados por el mundo exterior, por las expectativas de la sociedad, la familia y la cultura. Pero en la mediana edad, llegamos a un punto en el que ya no queremos vivir solo para cumplir con las expectativas de otros. Comenzamos a preguntarnos, ¿quién soy realmente? ¿Qué es lo que realmente quiero en mi vida? ¿Cuál es el propósito más allá de lo que me han enseñado? Este es un momento transformador, una etapa de la vida en la que el trabajo interno se vuelve más urgente. En lugar de seguir acumulando logros externos, buscamos una realización interna. Ya no importa tanto qué tan exitosos somos en el sentido tradicional, sino si estamos viviendo una vida auténtica, alineada con quienes somos realmente. Te invito a demostrar que eres un verdadero fan de Carl Jung. Haz clic en suscribirte y acompáñanos en este viaje hacia el descubrimiento y la autenticidad que Jung tanto promovió. Como mencionaba Jung, el proceso de individuación es gradual, un proceso de integrar las partes que hemos reprimido o ignorado, esas sombras que no hemos querido enfrentar. La mediana edad, lejos de ser un tiempo de crisis, es cuando empezamos a reconocer nuestras sombras y a integrarlas en nuestra personalidad. Es un proceso necesario, aunque doloroso, para llegar a ser completos. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en roles que no sientes que te representan? Tal vez has sido un profesional exitoso, un buen hijo o una excelente pareja, pero sientes que algo te falta. Jung decía que, a medida que envejecemos, nos damos cuenta de que nuestra identidad externa, lo que él llamó la persona, es solo una máscara. Nos hemos definido por lo que los demás esperan de nosotros, pero dentro de nosotros hay mucho más. El verdadero trabajo comienza cuando dejamos de identificarnos con esa máscara y comenzamos a ver nuestra verdadera esencia. En este punto de la vida, no solo cuestionamos las expectativas ajenas, sino que también nos enfrentamos a nuestros propios miedos y dudas. Las preguntas se hacen más profundas: ¿estoy viviendo la vida que realmente quiero? ¿Qué debo soltar para poder avanzar? Estas son preguntas que nos desafían a enfrentarnos a lo más profundo de nuestro ser. Y, como Jung bien decía, este proceso de confrontar nuestras sombras y nuestra verdad interna es el único camino hacia una vida más plena y auténtica. Los estudios científicos han demostrado que a medida que envejecemos, nuestros cerebros pasan por ciertos cambios que nos hacen menos reactivos y más capaces de tomar decisiones conscientes. Los cambios neurológicos que ocurren en nuestra mediana edad nos permiten ser más reflexivos y menos impulsivos. Empezamos a regir nuestras emociones con mayor sabiduría, lo que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva más equilibrada. Este proceso de crecimiento emocional, junto con la introspección, nos prepara para vivir con más intención. Dejamos atrás la búsqueda del éxito por el éxito mismo y nos centramos en lo que realmente nos hace felices y nos da sentido. Ya no es solo una cuestión de lograr metas materiales, sino de encontrar propósito y autenticidad en cada aspecto de nuestras vidas. Y al igual que Jung, muchas otras figuras influyentes en la psicología han reconocido que la madurez no es un tiempo de decadencia, sino una oportunidad para experimentar una vida más rica y significativa. Personas en sus 40, 50 y más, a menudo reportan niveles más altos de satisfacción y bienestar que cuando eran más jóvenes. Esto se debe a que ya no estamos tan enfocados en lo que los demás piensan de nosotros y hemos comenzado a vivir en alineación con nuestros valores internos. La mediana edad, según Jung, no es el comienzo del fin,
sino el comienzo de una nueva fase, donde finalmente podemos comenzar a vivir auténticamente. Es un punto de inflexión, una oportunidad para abrazar nuestra verdadera esencia. Y aunque este proceso puede ser desafiante, las recompensas son profundas, mayor satisfacción, sabiduría y resiliencia. Así que, si alguna vez te has sentido perdido en la búsqueda de los logros externos, recuerda que a los 40 es el momento de hacer las preguntas correctas. Este es el verdadero despertar que Jung nos invitó a experimentar. La vida comienza cuando dejamos de vivir para cumplir con las expectativas ajenas y comenzamos a vivir para nosotros mismos. A medida que nos acercamos a la mediana edad, las viejas estructuras de vida comienzan a desmoronarse. Lo que antes parecía tan importante, lo que nos empujaba a seguir en busca de objetivos externos, de reconocimiento y éxito, pierde fuerza. Carl Jung creía que esta fase es crucial porque, al llegar a los 40, empezamos a cuestionar profundamente nuestras elecciones de vida. Es un momento de reflexión, en el que dejamos de vivir de acuerdo con lo que los demás esperan de nosotros y comenzamos a vivir según lo que realmente importa. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras atrapado en un ciclo del que no puedes escapar? Muchas personas llegan a la mediana edad sintiendo que han estado viviendo una vida que no les pertenece. Es como si todo lo que han hecho hasta ese momento fuera parte de un guión que les fue impuesto, sin que ellos tuvieran una voz real en la creación de su historia. Jung entendió esto como un proceso natural, un momento en el que se nos da la oportunidad de desprendernos de esas expectativas ajenas y comenzar a escribir nuestra propia narrativa. Este despertar no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual, que comienza con pequeñas preguntas. ¿Realmente soy feliz con la vida que llevo? ¿Estoy satisfecho con la persona que soy? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, entonces estás experimentando el proceso de individuación de Jung. Este es el momento en el que comenzamos a integrar todas las facetas de nuestro ser, incluyendo aquellas que habíamos ignorado o reprimido a lo largo de los años. Jung decía que esta fase es vital para nuestra evolución. Es el proceso de hacer las paces con nuestra sombra, esa parte de nosotros mismos que hemos escondido o rechazado durante años. La sombra incluye nuestros miedos, inseguridades y deseos no cumplidos, y enfrentarlos puede ser un desafío. Sin embargo, solo reconociendo y aceptando estas partes de nosotros mismos podemos avanzar hacia una vida más auténtica y completa. La sombra no es algo de lo que debemos temer, sino algo que, al ser integrado, nos permite vivir con mayor autenticidad. Es fácil ver la mediana edad como un tiempo de crisis, como un periodo de caos interno. Pero Jung nos invita a replantear esta visión. ¿Y si no se tratara de una crisis? ¿Y si, en lugar de ser el fin de algo, fuera el comienzo de algo mucho más profundo y significativo? Jung sugirió que este proceso no es solo un desmoronamiento de la persona que fuimos, sino una oportunidad para reconstruirnos, para empezar a vivir en términos propios. Este no es un proceso fácil, pero es un proceso liberador. En nuestra juventud, vivimos bajo la influencia de las expectativas externas, lo que se espera de nosotros como hijos, padres, profesionales o pareja. Buscamos aceptación y validación, y nos formamos a través de lo que los demás piensan de nosotros. Pero en la mediana edad, comienza a desmoronarse esta fachada de la persona, y lo que queda es el yo real, esa parte que hemos ignorado o dejado de lado en el camino hacia la aprobación social. Es un momento para empezar a vivir sin máscaras, y este es el verdadero trabajo que Jung nos invita a realizar. En lugar de ver la mediana edad como una crisis, podemos verla como una oportunidad de transformación. Las personas que atraviesan este proceso de individuación comienzan a vivir de acuerdo con sus propios valores, en lugar de seguir los valores que les fueron impuestos. Este giro hacia adentro puede ser desconcertante, pero es también profundamente liberador. Al integrar nuestras sombras y abrazar nuestras inseguridades, comenzamos a vernos a nosotros mismos no solo como lo que los demás esperan, sino como lo que realmente somos. Es importante destacar que este proceso de transformación no implica necesariamente un cambio radical en el exterior. No es que tengamos que renunciar a nuestras vidas actuales, pero sí se trata de redefinirlas.
La vida se vuelve más significativa cuando nos alejamos de la superficialidad de los logros externos y comenzamos a vivir con la intención de ser quienes realmente somos. Esto puede implicar dejar atrás viejas creencias, relaciones o roles que ya no nos sirven, pero lo que sigue es una sensación de plenitud y autenticidad que antes no experimentábamos. Para Jung, el proceso de individuación es lo que realmente da sentido a nuestras vidas. No se trata de buscar la perfección, sino de aceptarnos tal como somos, con nuestras luces y sombras. Al integrar estas partes de nosotros mismos, alcanzamos una nueva forma de vivir, una que está alineada con nuestras verdaderas pasiones y deseos. Este proceso de autoaceptación es lo que nos permite experimentar una vida más profunda, auténtica y satisfactoria. A medida que avanzamos en la vida, el sentido de la vida cambia. Lo que antes era un impulso por conseguir más, por ser alguien ante los demás, empieza a ser reemplazado por un deseo más profundo de encontrar significado, autenticidad y conexión. Ya no buscamos luces brillantes ni la aprobación de los demás, buscamos un camino interior de satisfacción personal y realización. Cuando Jung hablaba sobre la individuación, se refería a un proceso profundamente personal que nos lleva a reconocer y aceptar nuestra totalidad, sin importar cuán contradictorias puedan ser las partes de nosotros mismos. A medida que nos acercamos a la mediana edad, los logros externos comienzan a perder relevancia. Ya no nos importa tanto el reconocimiento social ni alcanzar el éxito profesional a toda costa. Lo que se convierte en verdaderamente importante es el sentimiento de integridad interna, la paz que proviene de aceptar quienes somos realmente. En este proceso, las expectativas de los demás comienzan a desmoronarse, y nos damos cuenta de que hemos pasado mucho tiempo persiguiendo metas ajenas. Esta revelación puede ser tanto aterradora como liberadora, ya que implica que debemos reconfigurar nuestras vidas según nuestros propios valores y deseos. Pero ¿cómo llegar a ese punto? ¿Cómo pasamos de ser la persona que vive para los demás a ser la persona que vive para sí misma? El primer paso es reconocer que estamos en un punto de inflexión. La mediana edad es el momento en el que nuestras identidades construidas comienzan a ser cuestionadas. La imagen que hemos proyectado al mundo, esa persona que hemos construido a lo largo de los años, empieza a sentirse limitada, como una máscara que ya no encaja con quien somos realmente. Jung nos desafía a ir más allá de esa máscara, a permitirnos ser más que los roles que hemos interpretado hasta ahora. Es importante entender que este proceso de transformación no es algo que ocurra de inmediato. La individuación es un proceso lento y gradual, que involucra la confrontación con las partes de nosotros mismos que hemos estado evitando. Como mencionaba Jung, la sombra juega un papel crucial en este proceso. La sombra no es solo la parte oscura de nuestro ser, sino también aquellas cualidades y deseos que hemos reprimido, ya sea por miedo, vergüenza o simplemente por no querer enfrentarlos. El trabajo de integrar la sombra puede ser muy incómodo. Puede ser una experiencia emocionalmente intensa, pero es la única manera de alcanzar la autenticidad. Jung creía que, al abrazar nuestra sombra, no solo nos liberamos de las falsas identidades, sino que también conseguimos una mayor comprensión de nosotros mismos. Esta es la verdadera libertad, una libertad que no depende de las expectativas de los demás ni de los estándares sociales. Jung también entendía que el proceso de individuación no significa que debamos rechazar todo lo que hemos hecho en el pasado. No es una negación de la persona que hemos sido, sino una reconciliación con esa persona. Es un proceso de aceptación profunda de todas las partes de nosotros mismos, tanto las luces como las sombras. A medida que avanzamos, nos damos cuenta de que somos seres complejos, que no estamos definidos únicamente por nuestros logros o fracasos, sino por nuestra capacidad para abrazar la totalidad de nuestro ser. Este proceso es lo que permite que la vida, a medida que avanzamos en edad, se vuelva más profunda y significativa. En lugar de temer la mediana edad, podemos comenzar a verla como una oportunidad para renacer, para vivir de acuerdo con lo que realmente somos. Esta etapa es la oportunidad perfecta para dejar atrás los miedos que nos han limitado durante tanto tiempo, el miedo a lo desconocido, el miedo al juicio, el miedo a no ser suficientemente buenos. A medida que nos enfrentamos a estos miedos, nos damos cuenta de que son solo ilusiones, construcciones mentales que nos han mantenido atrapados en una vida que ya no refleja quiénes somos.
Y es en este punto donde comienza una verdadera transformación. A través de la individuación, nos convertimos en nuestra versión más auténtica, aquella que vive no para cumplir con las expectativas ajenas, sino para satisfacer nuestro propio ser. Esta es la libertad de vivir una vida alineada con nuestra esencia. Es importante también resaltar que la mediana edad no está exenta de desafíos y crisis emocionales, pero lo que Jung sugiere es que esos momentos de inestabilidad son la antesala del crecimiento. El proceso de individuación requiere un esfuerzo consciente, un trabajo continuo de exploración interna. Las crisis no son sino momentos de desenredo en los que nos enfrentamos a las contradicciones internas que nos han mantenido atrapados en una vida superficial. Este desenredo puede ser confuso y doloroso, pero es, al mismo tiempo, un proceso de liberación. La mediana edad es, de hecho, un tiempo en el que comenzamos a desapegarnos de las viejas formas de ser y a abrazar algo más auténtico y verdadero. A medida que avanzamos en este proceso, nuestra vida toma una nueva dirección, más centrada en lo que realmente importa, en lugar de lo que otros piensan que debe importar. Es fundamental recordar que la transformación no es un proceso lineal. No siempre será fácil, y es probable que encontremos obstáculos a lo largo del camino. Sin embargo, Jung creía que los obstáculos son parte esencial del proceso, ya que son oportunidades para profundizar en nosotros mismos. Cada desafío nos invita a confrontar nuestras limitaciones y a evolucionar hacia una versión más plena de nosotros mismos. La vida realmente comienza a los 40, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque finalmente comenzamos a hacer las preguntas correctas. Esta es una de las ideas clave que Jung quería transmitir. Durante las primeras décadas de nuestra vida, estamos atrapados en un torbellino de expectativas externas, de cumplir con roles sociales y de buscar el éxito según los parámetros establecidos por la sociedad. Pero, a medida que llegamos a la mediana edad, esas expectativas empiezan a desmoronarse, y es aquí donde podemos reconocer las falsas creencias que nos han llevado a vivir una vida que no es completamente nuestra. Es importante comprender que esta transición no ocurre de manera repentina. A menudo, comienza como una sensación de incomodidad interna, una sensación de que algo falta, de que hemos estado siguiendo un camino que ya no resuena con nuestra esencia. Esta incomodidad puede ser desencadenada por diversos factores, un cambio en nuestras prioridades, una reflexión profunda sobre nuestras experiencias pasadas, o incluso una crisis emocional que nos obliga a reevaluar nuestra vida. Jung identificó este proceso como el comienzo de la individuación, que no es más que el proceso de llegar a ser nuestro yo verdadero, de reconciliarnos con las partes de nosotros mismos que hemos dejado de lado. A medida que avanzamos, comenzamos a ver que no necesitamos ser lo que otros esperan de nosotros, sino que debemos ser auténticos y vivir de acuerdo con nuestras propias verdades. Para muchas personas, esta etapa de la vida puede ser un desafío emocional. Puede sentirse como si estuviéramos perdiendo algo, como si estuviéramos dejando atrás una versión de nosotros mismos que ya no tiene cabida. Y este proceso de pérdida puede generar una gran ansiedad. Pero, como Jung explicó, este momento de crisis es, en realidad, un punto de inflexión, una oportunidad para renacer y ser más completos. Es el momento en el que dejamos de vivir según las expectativas de los demás y comenzamos a vivir en alineación con nuestra verdadera esencia. A lo largo de nuestra vida, la mayoría de las personas, consciente o inconscientemente, se encuentran atrapadas en un ciclo de búsqueda de aprobación. Esta búsqueda de validación externa es, en muchos casos, el motor que nos impulsa durante nuestras primeras décadas. Jung creía que esta búsqueda era necesaria para desarrollar la persona, esa identidad externa que usamos para navegar por el mundo. Sin embargo, la persona es solo una parte de lo que somos. Y, al igual que una máscara que nos hemos acostumbrado a llevar, llega un punto en que la persona ya no nos sirve. Ya no necesitamos esa aprobación, y es en este punto donde comienza a gestarse el verdadero trabajo de la individuación. El proceso de individuación es, en esencia, un camino hacia la autoaceptación. A medida que dejamos de lado las expectativas externas y las identidades predefinidas, comenzamos a enfrentar las partes más profundas y complejas de nosotros mismos, esas que hemos ignorado o reprimido. Jung habló de la sombra, esa parte oscura de nuestro ser que contiene aspectos de nuestra personalidad que no queremos reconocer.
Aceptar nuestra sombra es una de las claves para el crecimiento personal y el desarrollo espiritual. Este proceso de integración de la sombra puede ser doloroso, pero es imprescindible si queremos alcanzar una vida plena. Al enfrentarnos a nuestra sombra, comenzamos a liberar las energías reprimidas que hemos estado guardando, lo que nos permite crecer y evolucionar. Esta evolución no es un lujo, sino una necesidad para vivir una vida auténtica. Es el precio que debemos pagar para liberarnos de las cadenas de las expectativas ajenas y empezar a vivir de acuerdo con nuestra verdad interior. Al integrar la sombra y aceptar todas las partes de nosotros mismos, podemos comenzar a vivir de manera más libre y consciente. Ya no nos vemos forzados a seguir un guión predeterminado por la sociedad, más bien, comenzamos a escribir nuestro propio guión, un guión que refleja nuestros verdaderos deseos y aspiraciones. Este es el regalo de la mediana edad, la posibilidad de reconstruir nuestras vidas desde una base más auténtica y sincera. Jung también creía que este proceso de individuación está vinculado a un cambio profundo en nuestras prioridades. En nuestra juventud, somos impulsados por el deseo de éxito, la competencia y la validación externa. Sin embargo, a medida que nos acercamos a la mediana edad, comenzamos a valorar más la autenticidad, la conexión y el significado. Las relaciones genuinas se convierten en una prioridad y comenzamos a buscar actividades y experiencias que nos llenan de propósito y satisfacción interna. Esto no significa que dejemos de tener ambiciones, pero sí que esas ambiciones se transforman. El objetivo ya no es alcanzar el éxito por el éxito mismo, sino crear una vida que sea coherente con nuestros valores y principios. La búsqueda de significado se convierte en el motor que nos impulsa a seguir adelante, y eso puede llevarnos a hacer cambios significativos en nuestras vidas. De hecho, los estudios han demostrado que muchas personas en sus 40, 50 y más años reportan niveles más altos de satisfacción con sus vidas en comparación con las generaciones más jóvenes. Esto se debe a que, a medida que avanzamos en la vida, tenemos más claridad sobre lo que realmente importa. Ya no estamos tan preocupados por lo que otros piensan de nosotros, sino que nos centramos más en lo que nos trae paz y felicidad. Antes de seguir con el video, suscríbete y dale al botón de me gusta si quieres que traigamos más contenido de este estilo. Recuerda que ese es gratis y no tienes excusas. Sigamos. En este punto, es importante reflexionar sobre el profundo impacto que las ideas de Jung pueden tener en nuestra forma de vivir la vida. Jung veía la mediana edad como un despertar espiritual. No solo es una etapa en la que comenzamos a hacer preguntas más profundas, sino que también es cuando tomamos el control de nuestra vida de una manera más activa. Este despertar, sin embargo, no siempre es sencillo. Es un proceso lleno de incertidumbre, de enfrentarnos a nuestros miedos y nuestras dudas más profundas. A menudo, cuando nos enfrentamos a esta nueva etapa de la vida, nos encontramos con que nuestras prioridades y objetivos de vida han cambiado. Las metas materiales y sociales que una vez nos parecieron tan importantes empiezan a desvanecerse. La búsqueda de reconocimiento y de éxito externo pierde relevancia, y lo que queda es un deseo profundo de vivir una vida más auténtica y significativa. Este cambio puede sentirse como una crisis, pero Jung nos invita a verlo como una oportunidad. Es una oportunidad para abandonar lo que ya no nos sirve y crear algo nuevo y más alineado con nuestro verdadero ser. Es común en la mediana edad sentir que estamos perdiendo algo, que estamos dejando atrás ciertas identidades que nos definieron durante nuestra juventud. Pero lo que realmente estamos dejando atrás son las máscaras, los roles que tomamos para encajar en un mundo que nos enseñó a ser de una determinada manera. Lo que realmente estamos recuperando es nuestra verdadera esencia, esa parte de nosotros que siempre estuvo allí, pero que estaba oculta detrás de las expectativas de los demás. Este proceso de descubrimiento de uno mismo puede ser doloroso. A veces, enfrentarnos a las decisiones que tomamos en el pasado puede generar sentimientos de arrepentimiento o frustración. Sin embargo, es crucial entender que esos errores y fracasos no son fracasos en absoluto, sino lecciones importantes que nos han enseñado lo que realmente importa. Al aceptar nuestras fallas y aprender de ellas, nos damos permiso para crecer de una manera que simplemente no era posible antes. Jung también creía que la mediana edad era un momento de reconciliación con el pasado. Es el momento en el que dejamos ir las viejas historias que nos contamos sobre quiénes somos.
A medida que crecemos, nuestra identidad se vuelve más fluida. Ya no nos definimos solo por nuestros logros pasados o por las decisiones que tomamos hace años. En su lugar, nos vemos a nosotros mismos como seres en constante evolución, seres que tienen la capacidad de reinventarse a cualquier edad. Y eso es lo que hace que el proceso de individuación sea tan poderoso. Nos da la libertad de ser quienes realmente somos, sin miedo a las expectativas externas o al juicio de los demás. Nos invita a tomar responsabilidad de nuestra vida y de nuestras decisiones, no como una carga, sino como una oportunidad para crear algo nuevo, algo más auténtico. De hecho, el proceso de individuación está profundamente relacionado con lo que Jung llamaba el concepto de la totalidad. Jung veía la individuación como un proceso de integración de todas las partes del ser, lo consciente y lo inconsciente, lo luminoso y lo oscuro. Es una especie de reconciliación interna, donde finalmente podemos aceptar y vivir con todas las partes de nosotros mismos, incluso las que antes veíamos como defectos o debilidades. La importancia de este proceso no puede ser subestimada. Jung argumentaba que la verdadera libertad solo se alcanza cuando somos capaces de ser completamente nosotros mismos, sin las máscaras que la sociedad nos obliga a usar. Este es un punto crucial, ya que la libertad no se trata solo de tener la capacidad de tomar decisiones sin restricciones externas, sino de tener la capacidad de ser genuinos en todas las áreas de nuestra vida. En lugar de vivir de acuerdo con los deseos de otros, aprendemos a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos y principios. Y aquí es donde se encuentra una de las lecciones más profundas de la sabiduría de Carl Jung. La vida no se trata solo de lograr metas externas, sino de encontrar un propósito profundo que nos impulse a seguir adelante. Este propósito no siempre es claro al principio, pero cuando comenzamos a vivir desde un lugar de autenticidad, el propósito se revela con el tiempo. En este punto, es vital detenernos a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos realmente viviendo de acuerdo con nuestros propios principios y valores? ¿O estamos siguiendo un camino que fue trazado por otros? Si te encuentras en una etapa de tu vida en la que sientes que ya es hora de hacer un cambio profundo, este es el momento ideal para comenzar el proceso de individuación. Aunque puede ser difícil y desafiante, es un proceso profundamente liberador, que te llevará a descubrir tu verdadera esencia. Cuando comenzamos a entender las enseñanzas de Jung, una de las primeras lecciones que emerge es la idea de que la vida no es una carrera hacia el éxito, sino un viaje de autodescubrimiento. La sociedad nos enseña desde pequeños a enfocarnos en las metas, en el cumplimiento de objetivos y en la búsqueda constante de logros. Pero Jung nos invita a preguntarnos, ¿qué sucede cuando alcanzamos todas esas metas? Si no hemos hecho el trabajo interno necesario, si no nos hemos tomado el tiempo para conocer nuestra verdadera esencia, entonces todo ese éxito puede sentirse vacío. Este vacío, esta sensación de falta de propósito, es lo que a menudo encontramos en la mediana edad, cuando las viejas estructuras de nuestra vida comienzan a desmoronarse. A medida que maduramos, las prioridades cambian y las antiguas ambiciones comienzan a perder fuerza. Lo que antes parecía tan importante, ahora parece trivial. Las relaciones, el trabajo, los logros materiales, todo eso comienza a sentirse insatisfactorio. Esto puede ser desconcertante, porque nuestra vida ya no sigue el mismo guión que antes, y la sociedad no nos ofrece una clara hoja de ruta para este nuevo camino. Es en este punto donde el trabajo de individuación de Jung se vuelve más relevante. La individuación es un proceso profundo y transformador que nos lleva a descubrir quiénes somos realmente más allá de las máscaras y roles que hemos estado jugando. Este proceso no ocurre de manera rápida ni fácil. A menudo implica enfrentarnos a la sombra, ese aspecto oscuro y reprimido de nosotros mismos que hemos evitado toda nuestra vida. La sombra, según Jung, contiene aquellas partes de nosotros que hemos negado o rechazado. Son aspectos de nuestra personalidad, deseos, miedos o comportamientos que no encajan con la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Sin embargo, es solo a través de la confrontación con nuestra sombra que podemos llegar a ser verdaderamente completos. Ignorarla o reprimirla solo fortalece su poder sobre nosotros, mientras que al integrarla, podemos experimentar una mayor paz interior. El trabajo con la sombra no es fácil. Puede generar sentimientos de culpa, vergüenza o dolor.
Pero como nos recuerda Jung, lo más aterrador es aceptar nuestras imperfecciones y aceptar que la vida está hecha de luz y sombra, de alegría y sufrimiento, de éxito y fracaso. Solo cuando abrazamos toda nuestra humanidad podemos llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. Además de la sombra, el proceso de individuación también involucra la integración de nuestros arquetipos internos. Los arquetipos son patrones universales de comportamiento y pensamiento que todos compartimos como seres humanos. Jung identificó varios arquetipos importantes, como el héroe, el sabio, el cuidador y el sombra, entre otros. A medida que avanzamos en la vida, es importante identificar qué arquetipos dominan nuestra psique y cómo podemos equilibrarlos para alcanzar una mayor armonía interna. El arquetipo del héroe, por ejemplo, puede impulsarnos a enfrentar desafíos y a superar obstáculos. Pero cuando se lleva demasiado lejos, puede llevarnos a la autosuficiencia extrema, donde nos desconectamos de los demás y de nuestra propia vulnerabilidad. Del mismo modo, el arquetipo del sabio puede guiarnos hacia la reflexión profunda y la sabiduría interior, pero puede conducirnos a la desconexión emocional si no equilibramos esa sabiduría con el amor y la compasión. Lo que Jung sugiere es que la individuación no se trata de eliminar o rechazar estos arquetipos, sino de encontrar un equilibrio entre ellos. Es a través de este equilibrio que alcanzamos nuestra totalidad, nuestro ser completo, libre de las tensiones y contradicciones internas que a menudo nos causan sufrimiento. Este trabajo de integración y equilibrio no es un proceso que ocurra de la noche a la mañana. Es un viaje que se extiende a lo largo de toda la vida, y es en la mediana edad cuando realmente comenzamos a comprender que el verdadero trabajo interior nunca termina. La individuación no es una meta a alcanzar, sino un camino a recorrer. Y aunque el proceso puede ser desafiante, la recompensa es inmensa, una vida llena de significado, autenticidad y paz interior. Jung también nos recuerda que el proceso de individuación está íntimamente relacionado con la conexión con el inconsciente colectivo. Este es un concepto fundamental en su psicología, que sugiere que todos los seres humanos compartimos una mente colectiva cargada de experiencias, mitos, símbolos y arquetipos que han sido transmitidos a lo largo de la historia. Este inconsciente colectivo influye en nuestra psique de manera profunda y a medida que nos adentramos en el proceso de individuación, comenzamos a conectarnos con estas fuerzas universales que nos unen a todos. En la mediana edad, podemos empezar a sentir una mayor conexión con el inconsciente colectivo, ya que las experiencias y los recuerdos del pasado emergen con más claridad. Podemos sentirnos atraídos por ciertos mitos o símbolos que tienen un significado profundo para nuestra vida. Esta conexión con lo colectivo puede proporcionarnos una sensación de pertenencia y propósito, ya que nos damos cuenta de que nuestra vida está conectada con algo mucho más grande que nosotros mismos. Así que, cuando te enfrentas a la mediana edad, no lo veas como una crisis, sino como una oportunidad para vivir la vida que realmente deseas, alineada con tu verdadero yo. No te dejes atrapar por las expectativas de la sociedad, por los logros externos o por las comparaciones con los demás. Escucha tu voz interior y permite que el proceso de individuación te guíe hacia una vida más auténtica y plena. A medida que avanzamos en el proceso de individuación, uno de los aspectos fundamentales que Carl Jung destaca es la importancia de la integración de los opuestos dentro de nuestra psique. Para Jung, la vida es un proceso de reconciliación de estos opuestos, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, el consciente y el inconsciente. Este concepto de unión de opuestos es crucial para comprender cómo podemos encontrar el equilibrio y la armonía en nuestras vidas. La cultura en la que vivimos tiende a polarizar todo. Nos enseñan que hay cosas buenas y malas, correctas e incorrectas, felices y tristes, exitosas y fracasadas. Sin embargo, Jung nos invita a ver más allá de estas divisiones, a comprender que todos estos opuestos coexisten dentro de nosotros. Aceptar la totalidad de nuestra naturaleza humana, con todos sus matices y contradicciones, es la clave para alcanzar una vida plena y auténtica. La mediana edad, en particular, es un momento ideal para comenzar a integrar esos opuestos internos. Durante las primeras décadas de la vida, tendemos a identificarnos más con ciertos aspectos de nuestra personalidad y a rechazar otros. Tal vez nos aferramos a una imagen de éxito profesional y rechazamos nuestros deseos de creatividad o libertad. O tal vez nos enfocamos en el rol de madre o padre,
pero descuidamos nuestras necesidades emocionales y espirituales. Sin embargo, en la mediana edad, estas divisiones internas comienzan a desmoronarse. Las preguntas existenciales sobre quiénes somos y qué queremos de la vida nos impulsan a mirar más allá de los límites impuestos por la sociedad y a reconciliar los aspectos opuestos de nuestro ser. Este proceso de reconciliación no es sencillo. A menudo, requiere un trabajo profundo de autoexploración. Pero, como Jung lo explica, es a través de esta integración de opuestos que alcanzamos lo que él llama la totalidad o el sí mismo. El sí mismo no es un ser fijo ni una identidad estática, sino una experiencia dinámica de crecimiento continuo, donde todos los aspectos de nuestra personalidad, incluso aquellos que rechazamos, encuentran su lugar y su expresión. Este concepto de totalidad se relaciona con la idea del individuo completo, que es capaz de integrar tanto sus cualidades positivas como sus sombras. Jung veía este proceso como un camino hacia la autenticidad, donde nos liberamos de las máscaras sociales y nos mostramos tal como somos, sin temor ni vergüenza. Para muchos, este es el verdadero propósito de la vida, alcanzar una autenticidad profunda, una vida vivida desde la conexión interna con nuestro ser esencial. La integración de los opuestos también tiene un impacto significativo en nuestras relaciones interpersonales. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestras propias contradicciones internas, somos más capaces de aceptar las contradicciones en los demás. Ya no buscamos que los demás encajen perfectamente en las imágenes idealizadas que tenemos de ellos. En lugar de ello, nos abrimos a la complejidad de la humanidad, tanto en nosotros mismos como en los demás. Este tipo de aceptación profunda puede transformar nuestras relaciones, permitiéndonos conectar de una manera más genuina y compasiva. Uno de los efectos más poderosos de este proceso de individuación es el desarrollo de una visión más amplia y profunda de la vida. Jung creía que a medida que avanzamos en este viaje interior, comenzamos a ver el mundo de manera diferente. Dejar de lado las viejas formas de pensar, basadas en el juicio y la comparación, nos permite experimentar la vida con una nueva claridad. Las dificultades ya no son vistas como amenazas, sino como oportunidades para crecer y aprender. Este cambio en la percepción es respaldado por los avances en las ciencias neurológicas y psicológicas. Los estudios han mostrado que a medida que envejecemos, nuestros cerebros se vuelven más capaces de procesar la información emocional de manera equilibrada, lo que nos permite tomar decisiones con mayor sabiduría y menos impulsividad. En lugar de reaccionar automáticamente a los estímulos externos, comenzamos a responder con mayor reflexión y compasión. Pero, como todo cambio importante en la vida, este proceso también puede ser desafiante. A menudo, al comenzar a integrar los opuestos y a hacer el trabajo de individuación, experimentamos momentos de confusión o ansiedad. Podemos sentir que estamos perdiendo la dirección o que nuestra vida carece de propósito. Sin embargo, estos momentos de incertidumbre son esenciales para el crecimiento. Como señala Jung, el miedo y la confusión son los precursores de un cambio profundo. Nos enfrentamos a ellos porque estamos en el proceso de transformarnos en una versión más completa y auténtica de nosotros mismos. Es importante recordar que no estamos solos en este proceso. Todos, en algún momento de nuestras vidas, enfrentamos la necesidad de revisar nuestras prioridades, de reevaluar nuestra identidad y de reconciliarnos con las partes de nosotros mismos que hemos ignorado o rechazado. El proceso de individuación es, en muchos aspectos, un viaje universal. Y aunque cada uno de nosotros lo vive de manera única, compartimos la experiencia de ser humanos, con todas nuestras luces y sombras. Por lo tanto, cuando lleguemos a ese punto de la vida en que nos sentimos perdidos o insatisfechos, es vital que no veamos esta etapa como un fracaso, sino como una oportunidad para renovarnos. El trabajo de individuación es el trabajo de convertirnos en quien realmente somos, sin las máscaras ni las expectativas externas. Nos invita a descubrir lo que realmente importa en la vida, lo que nos trae paz, alegría y propósito. Carl Jung se refiere a todos esos aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido, ignorado o rechazado porque no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. La sombra no es algo negativo en sí misma, es simplemente todo lo que no hemos integrado conscientemente. Cuando comenzamos a hacer el trabajo de individuación, enfrentamos lo que está en las sombras de nuestra psique.
En lugar de ver la sombra como algo a temer, Jung nos invita a abrazarla, a reconocerla como una parte esencial de quienes somos. Es un proceso doloroso, sin duda, porque implica enfrentar nuestras debilidades, temores y deseos más oscuros. Pero, como señala Jung, solo cuando somos capaces de reconocer nuestra sombra podemos comenzar a sanar y a crecer. Aceptar nuestra sombra no significa ceder a los impulsos destructivos, sino integrarlos de manera que podamos comprender nuestras motivaciones más profundas. Para muchos, la mediana edad es un momento crucial para enfrentar estas partes reprimidas de sí mismos. A medida que dejamos atrás las expectativas sociales y las presiones externas, comenzamos a sentir que es hora de ser más honestos con nosotros mismos. ¿Qué hemos estado evitando? ¿Qué deseos o miedos hemos ignorado durante años? La sombra se manifiesta de muchas maneras. Puede ser una culpa reprimida, un temor a la vulnerabilidad o incluso envidias ocultas que nunca nos atrevimos a admitir. Jung creía que esta confrontación con la sombra es un paso fundamental para llegar a la totalidad del ser. La integración de la sombra nos permite vernos a nosotros mismos con mayor claridad y compasión. Nos damos cuenta de que, aunque no somos perfectos, nuestras imperfecciones son parte de lo que nos hace humanos. Al aceptar nuestra sombra, liberamos una gran cantidad de energía psíquica que anteriormente estaba atrapada en la represión. Esta energía puede ser redirigida hacia la creatividad, el crecimiento personal y el desarrollo de una vida más plena. El trabajo con la sombra también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones. Al integrar las partes de nosotros mismos que habíamos rechazado, dejamos de proyectarlas en los demás. Es común, cuando no hemos enfrentado nuestra sombra, proyectar nuestros propios miedos y deseos insatisfechos en aquellos que nos rodean. Al hacerlo, creamos conflictos y malentendidos. Pero, cuando nos volvemos conscientes de nuestra sombra, somos capaces de aceptarnos tal como somos, sin juzgar ni culpar a los demás. Este cambio de perspectiva mejora nuestras relaciones interpersonales, haciéndolas más auténticas y profundas. La integración de la sombra también nos permite vivir con mayor autenticidad. En lugar de tratar de cumplir con las expectativas externas o de aferrarnos a identidades superficiales, podemos comenzar a vivir desde nuestro yo más genuino. Este proceso de autenticidad nos permite ser más felices y menos influenciados por las opiniones ajenas. Jung sugiere que la verdadera libertad viene de aceptarnos completamente, incluyendo todas las partes de nosotros mismos que solíamos rechazar. En este contexto, el concepto de la individuación no solo se trata de encontrar nuestra verdadera identidad, sino de vivir de acuerdo con ella, sin miedo al juicio o a la desaprobación social. A medida que nos acercamos a los 40, muchos comienzan a preguntarse, ¿he estado viviendo la vida que realmente quiero? Este es el momento de replantearnos nuestras prioridades y de liberarnos de las máscaras que hemos estado usando durante décadas. Jung sugiere que este proceso de transformación es lo que nos permite vivir una vida más rica, significativa y verdadera. La madurez emocional que acompaña a este proceso de individuación también tiene un impacto profundo en nuestra capacidad de tomar decisiones con claridad. A medida que envejecemos, nuestros cerebros se vuelven más equilibrados, y somos menos susceptibles a reacciones impulsivas o emociones extremas. La mediana edad nos ofrece una oportunidad única para tomar decisiones basadas en nuestros valores y no en el miedo o la inseguridad. Ya no nos dejamos llevar por la necesidad de complacer a los demás o de seguir los dictados de una sociedad que nos dice lo que es correcto o éxito. En cambio, comenzamos a escuchar nuestra voz interior y a tomar decisiones que reflejan nuestro verdadero ser. Los estudios en neurociencia también respaldan esta transformación. A medida que envejecemos, nuestros cerebros muestran un aumento en la madurez emocional. Esto significa que somos más capaces de regularnos emocionalmente y de hacer frente a los desafíos de la vida con mayor ecuanimidad. Esta capacidad de autorregulación emocional es esencial para vivir de acuerdo con nuestra autenticidad. Ya no somos esclavos de nuestras emociones, sino que aprendemos a usarlas de manera constructiva, guiándonos por lo que realmente importa. La individuación, según Jung, también implica abrazar la incertidumbre. A medida que nos acercamos a los 40, las respuestas claras sobre la vida ya no parecen tan accesibles. La crisis de la mediana edad, o más bien el desenredo que muchos experimentan, nos enfrenta a la incertidumbre del futuro.
Sin embargo, Jung nos invita a ver esto no como algo negativo, sino como una oportunidad para crecer. En lugar de temer la incertidumbre, podemos aprender a vivir con ella, reconociendo que la vida es un proceso continuo de descubrimiento y que no tenemos que tener todas las respuestas de inmediato. La transición hacia la individuación es un proceso complejo y profundamente transformador. Como mencionamos antes, no se trata simplemente de responder a las preguntas superficiales que nos plantea la vida, sino de enfrentarnos a los interrogantes más profundos sobre quiénes somos realmente. El verdadero desafío, según Jung, es la reconciliación entre la persona que proyectamos al mundo y el yo interior que realmente somos. Es en este punto donde muchas personas comienzan a cuestionar la vida que han vivido hasta ahora. Jung utilizaba una analogía fascinante para explicar este proceso, la de una escarapela que se libera de su capullo. Al principio, esa capa exterior sirve para protegernos, para ayudarnos a navegar en un mundo que no siempre está preparado para aceptar nuestras vulnerabilidades. Pero llega un momento en el que necesitamos salir de ese capullo y ser más auténticos, más honestos con nosotros mismos. Este es el momento de la individuación, el proceso de dejar atrás las máscaras, las expectativas y los roles que hemos estado desempeñando durante tanto tiempo. Y sí, este es un proceso desafiante. El trabajo de individuación no es solo una cuestión de autocomprensión, sino también de autocompasión. A medida que maduramos, y especialmente en la mediana edad, tendemos a darnos cuenta de que hemos cometido errores, que no siempre hemos sido las personas que queríamos ser. La autocompasión, tal como lo ve Jung, es la capacidad de aceptarnos con todas nuestras imperfecciones. Cuando aceptamos nuestras fallas, no estamos disminuyendo nuestro valor, sino reconociendo nuestra humanidad. La crítica severa a uno mismo solo nos lleva a más sufrimiento, mientras que la autocompasión nos permite sanar y crecer. Es importante comprender que la individuación no es un proceso lineal. No se trata de alcanzar un estado fijo, sino de vivir con una mayor conciencia de uno mismo, de nuestra verdadera naturaleza. Este es un camino continuo, lleno de descubrimientos y avances. La individuación implica tanto el reconocimiento de nuestra luz como de nuestra sombra, como ya hemos mencionado. Solo cuando integramos ambas partes de nuestro ser podemos empezar a vivir una vida auténtica. De hecho, uno de los grandes aportes de Jung a la psicología es su énfasis en que la confrontación con la sombra no debe verse como un proceso destructivo, sino como una oportunidad de crecimiento. Aunque las sombras en nuestra psique puedan parecer oscuras y amenazantes, son en realidad fuentes poderosas de energía creativa. Cuando abrazamos esas partes de nosotros mismos que hemos negado o rechazado, comenzamos a descubrir una nueva vitalidad. Este proceso de confrontación no solo tiene efectos profundos en nuestro interior, sino que también transforma nuestra interacción con el mundo. Un ejemplo claro de esto es el crecimiento creativo que puede surgir en la mediana edad. A medida que avanzamos en la vida, especialmente cuando alcanzamos la mediana edad, muchos de nosotros nos sentimos impulsados a explorar nuevas formas de expresión, ya sea en el arte, la escritura, la música o cualquier otro campo creativo. La creatividad, según Jung, no es solo un talento que algunos tienen, es una manifestación de nuestra psique que surge cuando comenzamos a integrar los aspectos ocultos de nosotros mismos. A través de la creatividad, podemos canalizar nuestros sentimientos más profundos y complejos, transformándolos en algo hermoso y significativo. Algunos estudios psicológicos han demostrado que las personas que logran integrar sus sombras son más creativas, más resistentes y más satisfactorias en sus vidas. En lugar de estar atrapados en un ciclo de insatisfacción y confusión, estas personas se sienten más conectadas consigo mismas y con el mundo. Este cambio en la percepción de la vida es una parte clave del proceso de individuación. A medida que nos volvemos más auténticos, descubrimos nuevas fuentes de energía, y nuestras vidas comienzan a llenarse de propósito y significado. La transición hacia la mediana edad, por lo tanto, no tiene que verse como el comienzo de una crisis, sino como una oportunidad para vivir la vida con más autenticidad y sentido. Las personas que atraviesan este proceso de individuación suelen reportar mayores niveles de satisfacción con la vida, ya que han aprendido a hacer las paces con su pasado, a abrazar su sombra y a redefinir el éxito en sus propios términos.
Para muchos, este proceso es liberador, se sienten más libres para ser quienes realmente son, sin la carga de las expectativas ajenas. Este es el momento de reconocer que la vida no es solo una serie de logros o metas que se alcanzan. La vida verdadera comienza cuando entendemos que nuestro propósito no es seguir una receta ajena, sino crear nuestro propio camino. Este camino, según Jung, es el de la individuación y es el viaje hacia un sentido más profundo de realización personal. A medida que nos adentramos en la segunda mitad de la vida, la individuación se convierte en un proceso cada vez más urgente y esencial. Jung creía que el ser humano tiene la tendencia innata de buscar la totalidad, es decir, la integración de todas sus partes, tanto las conocidas como las desconocidas. Sin embargo, este proceso no es algo que suceda sin más. Es algo que requiere profunda reflexión, coraje y disposición para enfrentar las partes más oscuras de nosotros mismos. Es cierto que muchas personas tienden a ver la mediana edad como el comienzo de una crisis. Se nos enseña a temer la llegada de esta etapa, con la idea de que significa el comienzo del declive físico, emocional y profesional. Sin embargo, Jung ofrece una perspectiva completamente diferente. Para él, la mediana edad no es el comienzo del fin, sino una transición hacia un nuevo tipo de existencia. En lugar de ser una etapa de crisis, la mediana edad es, según Jung, un proceso de renacimiento, un paso hacia una vida más profunda y auténtica. Este proceso de renacimiento implica, por supuesto, dejar atrás muchas de las creencias y expectativas que nos definieron en las primeras décadas de nuestra vida. La cultura popular nos ha enseñado que la mediana edad es una época de desesperación y desorientación, marcada por la angustia existencial. Los llamados síntomas de la crisis de la mediana edad a menudo incluyen un sentimiento de que la vida ha perdido su propósito, o el impulso de cambiar radicalmente de carrera o de pareja. Sin embargo, Jung señala que esto no es necesariamente una crisis, sino una llamada interna hacia la autorrealización. En la juventud, la vida suele estar orientada hacia la expansión, hacia la construcción de una identidad externa que se ajuste a las expectativas sociales. Buscamos el reconocimiento, el éxito y la validación de los demás. Pero a medida que envejecemos, nos damos cuenta de que estas metas ya no son suficientes. Las prioridades cambian. La mediana edad es una época en la que podemos comenzar a alejarnos de las expectativas externas para buscar algo mucho más profundo, la realización interna. En este punto, la pregunta ya no es qué debo hacer para tener éxito, sino qué quiero hacer con el tiempo que me queda. Es una época para reflexionar sobre las decisiones que hemos tomado y cómo han influido en nuestra vida. ¿Hemos vivido conforme a nuestros propios valores? ¿O hemos estado demasiado enfocados en cumplir con las expectativas ajenas? Es una oportunidad para liberarnos de las cadenas de la comparación constante con los demás y enfocarnos en lo que realmente importa para nosotros como individuos. La mediana edad es, en muchos sentidos, la última llamada para vivir una vida que esté alineada con nuestra verdad interior. Este proceso de autoconocimiento y crecimiento tiene profundas implicaciones en nuestras relaciones. A medida que nos volvemos más auténticos, nuestras relaciones con los demás también cambian. De acuerdo con Jung, los individuos que atraviesan el proceso de individuación son más capaces de formar conexiones genuinas, ya que han dejado atrás las máscaras que solían utilizar para encajar en la sociedad. Este proceso también implica aceptar a los demás tal como son, sin tratar de cambiar sus defectos, y permitir que ellos también se enfrenten a su propio proceso de individuación. En la mediana edad, muchas personas también se sienten impulsadas a reexaminar sus creencias espirituales o filosóficas. Jung argumentaba que, a medida que crecemos, nuestra relación con el mundo espiritual debe evolucionar. A menudo, las creencias que tenemos en nuestra juventud ya no nos sirven para enfrentar los desafíos de la vida adulta. La mediana edad es un periodo en el que podemos redefinir nuestra espiritualidad, alejándonos de dogmas y buscando una conexión más profunda y personal con lo trascendental. De hecho, Jung veía el proceso de individuación como un camino hacia la integración espiritual. Esta integración no significa necesariamente una afiliación religiosa específica, sino más bien una forma de conectar con algo más grande que uno mismo.
Al liberarnos de las máscaras sociales y las expectativas externas, podemos encontrar un sentido más profundo de propósito y espiritualidad que nos guía en nuestro viaje hacia la totalidad. El proceso de individuación no es fácil, y ciertamente no está exento de dificultades. A lo largo de este viaje, muchas personas se enfrentan a la soledad, ya que sus amigos y familiares pueden no comprender su necesidad de cambiar y crecer. Sin embargo, esta soledad puede ser una bendición disfrazada. Es en la soledad donde podemos confrontar nuestra propia sombra, donde podemos encontrar la claridad para seguir nuestro verdadero camino. Lo importante es no dejarse llevar por la desesperación ni por la creencia de que la mediana edad es el final del camino. Al contrario, como lo sugiere Jung, es solo el comienzo de una nueva fase en la vida, una fase en la que podemos vivir con mayor conciencia, mayor autenticidad y mayor paz interior. El viaje de individuación no tiene que ver con la perfección, sino con la aceptación profunda de quienes somos y quienes estamos destinados a ser. Si te está gustando el video, dale al botón de suscribirse, es gratis y no tienes excusas, sigamos. Al avanzar en la vida y acercarnos a la mediana edad, la vida comienza a tomar una nueva dirección. Para muchos, este periodo representa un desafío interno significativo, pero también una oportunidad invaluable para el crecimiento personal. La individuación, como proceso central en la teoría de Carl Jung, no es solo un concepto abstracto, sino una experiencia profundamente transformadora. A medida que nos adentramos en este proceso, experimentamos una serie de cambios que nos empujan a reevaluar la manera en que vivimos y lo que valoramos. A lo largo de las primeras décadas de vida, gran parte de nuestro enfoque está en el desarrollo externo, establecemos carreras, construimos relaciones, buscamos aprobación social. Este es un periodo de expansión, donde nos orientamos hacia el exterior, buscando metas tangibles y reconocimiento. Sin embargo, conforme nos acercamos a los 40 años, muchas personas comienzan a sentir que este tipo de búsqueda ya no satisface sus necesidades más profundas. Es como si, de repente, la vida comenzara a ofrecer nuevas preguntas, preguntas que nos obligan a mirar hacia adentro. ¿Estoy viviendo la vida que quiero? ¿Qué quiero dejar atrás? Estas preguntas pueden surgir de manera sutil o en momentos de reflexión más profundos. A menudo, lo que parecía una vida satisfactoria empieza a verse insustancial o incluso vacío. A medida que nos damos cuenta de que hemos vivido más para cumplir con expectativas ajenas que para seguir nuestros propios deseos más auténticos. En este momento, el proceso de individuación entra en juego de manera significativa, ya que nos permite dejar atrás la máscara social que hemos estado usando para enfrentar el mundo exterior y empezar a vivir una vida más auténtica. Es fácil ver cómo este tipo de revelación puede percibirse como una crisis, especialmente si nuestras vidas han estado muy centradas en metas externas. Pero Jung nos invita a mirar más allá de esa visión común de la crisis de la mediana edad. Más que una crisis, es una oportunidad para dejar atrás lo que ya no nos sirve y para abrazar una nueva versión de nosotros mismos. Este proceso no es inmediato, y no siempre es fácil. Requiere un trabajo interno continuo, que a menudo incluye enfrentarse a la sombra, esas partes de nosotros mismos que hemos ocultado o reprimido. El concepto de la sombra es esencial en la psicología de Jung. La sombra está formada por aquellos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos o que no queremos aceptar. Estas son las partes oscuras de nuestro ser, los miedos, los deseos reprimidos, las inseguridades. Jung sostenía que solo al confrontar y aceptar nuestra sombra podemos alcanzar una totalidad verdadera. Este proceso puede ser incómodo, incluso doloroso, pero es fundamental para el crecimiento. La mediana edad es, por lo tanto, un periodo en el que las preguntas más importantes no tienen que ver con el éxito externo, sino con la realización interna. Jung veía esta etapa como un tiempo de reconocimiento y aceptación de lo que somos en su totalidad, nuestros éxitos, fracasos, luces y sombras. Este es un paso crucial en el proceso de individuar, de convertirnos en quien realmente somos, sin las restricciones impuestas por los demás. A medida que avanzamos en la vida, los estudios científicos han demostrado que también hay cambios neurológicos significativos que apoyan este proceso. A medida que envejecemos, los centros emocionales del cerebro se equilibran. Las investigaciones sugieren que las personas en la mediana edad tienden a ser más reflexivas y menos impulsivas.
nuestra capacidad para gestionar las emociones se vuelve más efectiva y tendemos a ser más sabios en la toma de decisiones. La madurez emocional que se desarrolla en esta etapa de la vida nos permite tomar decisiones basadas en nuestros valores y no en nuestros miedos. Este cambio de enfoque, de lo externo a lo interno, también se refleja en nuestras relaciones. Las conexiones auténticas se vuelven más importantes que nunca, ya que dejamos de buscar la aprobación de los demás y comenzamos a valorar relaciones basadas en la autenticidad y la aceptación mutua. Jung reconoció que la mediana edad es un momento en el que podemos profundizar en nuestras relaciones, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Un aspecto fundamental del proceso de individuación es la aceptación del cambio. Jung era muy claro en que la vida no es un camino recto. Está llena de transiciones y transformaciones. La mediana edad es solo una de estas etapas, y a menudo nos vemos obligados a dejar atrás viejos roles, viejas identidades y viejas formas de vida. Aunque esto puede sentirse como una pérdida, en realidad es una gran oportunidad para la renovación. Es un momento para cuestionar quién soy realmente y empezar a tomar decisiones basadas en esta nueva comprensión. La autorrealización, uno de los conceptos más importantes en la psicología humanista de Carl Jung, describe el proceso de llegar a ser quienes realmente somos, más allá de los roles sociales impuestos. No se trata de lograr algo externo, sino de encontrar un sentido profundo de satisfacción y plenitud interna. En la mediana edad, este proceso se intensifica, ya que dejamos de vivir de acuerdo con las expectativas sociales y comenzamos a buscar algo que sea más significativo a nivel personal. Es importante señalar que este proceso no es solo un fenómeno psicológico. También está respaldado por la biología. En estudios recientes, se ha demostrado que las personas en sus 40 y 50 años suelen ser más felices y satisfechas con sus vidas que aquellas en sus 20 y 30 años. ¿Por qué? Porque, a medida que maduramos, nos volvemos más autoconscientes y menos preocupados por las expectativas externas. En lugar de vivir de acuerdo con lo que otros piensan que es importante, comenzamos a valorar lo que realmente nos importa. A medida que atravesamos la mediana edad, es posible que se nos presenten momentos de reflexión profunda sobre las decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida. Estas no son simples crisis, sino oportunidades para replantear nuestras prioridades. Según Jung, el objetivo no es solo alcanzar metas externas, sino conectar con nuestra verdadera esencia. Nos damos cuenta de que hemos estado tan ocupados buscando el éxito que hemos descuidado lo que realmente nos hace felices. Este tipo de revelación puede ser desconcertante, pero es crucial para iniciar el proceso de autoconocimiento y encontrar un camino auténtico. La vida puede empezar a sentir que ya no está guiada por lo que otros esperan de nosotros. Esta es la fase en la que la pregunta ¿qué quiero realmente para mí?, toma una mayor relevancia. Es aquí cuando el proceso de individuación de Jung cobra fuerza. Durante este proceso, nos enfrentamos a nuestra sombra, esa parte oscura de nuestra personalidad que hemos ignorado o reprimido durante años. La sombra contiene nuestros miedos, inseguridades y deseos no cumplidos. Jung creía que solo al enfrentarnos y abrazar nuestra sombra podríamos ser verdaderamente completos. Es fácil ver cómo esto puede verse como una crisis en un primer momento, especialmente si hemos construido nuestra vida en torno a expectativas sociales y externas. Pero en lugar de crisis, Jung lo interpretó como una oportunidad para un despertar profundo. Este proceso nos lleva a reconocer que la vida no tiene por qué ser vivida de acuerdo con lo que otros consideran valioso. Nuestro verdadero yo, nuestra autenticidad, solo emerge cuando empezamos a hacer preguntas más profundas y menos superficiales. A medida que avanzamos en la mediana edad, nuestras perspectivas y prioridades cambian. Ya no estamos tan enfocados en la competencia externa o en lograr reconocimiento a través de logros materiales o profesionales. Lo que antes era urgente empieza a parecer secundario. Nos damos cuenta de que hemos estado viviendo conforme a un guión ajeno, y ahora es el momento de escribir nuestra propia historia. La mediana edad se convierte, entonces, en un punto de inflexión, un punto donde podemos elegir abrazar lo que somos realmente, sin las limitaciones impuestas por la sociedad o por el pasado. Lo interesante es que este proceso de transformación no solo es emocional o psicológico.
Científicamente, se ha comprobado que nuestros cerebros también cambian a medida que envejecemos. Los estudios indican que las personas en la mediana edad tienden a experimentar una mejor regulación emocional, son menos propensas a la reactividad emocional y más capaces de mantener la calma frente a los desafíos. Esto se debe a los cambios en los centros emocionales del cerebro. A medida que maduramos, nos volvemos más reflexivos y menos impulsivos, lo que nos permite tomar decisiones más sabias, basadas en nuestros valores y no en nuestras reacciones inmediatas. Es cierto que la mediana edad no está exenta de dificultades. A menudo nos vemos obligados a enfrentarnos a grandes pérdidas, de roles que ya no nos sirven, de expectativas que ya no se alinean con quienes somos. Y hasta de relaciones que ya no resuenan con nuestra nueva versión de nosotros mismos. Sin embargo, estas dificultades, en lugar de ser obstáculos, pueden ser vistas como momentos de liberación. Como señala el psiquiatra Viktor Frankl, la vida humana tiene un impulso profundo hacia el significado. Cuando llegamos a la mediana edad, este impulso se intensifica. Ya no nos basta con vivir de acuerdo con los estándares impuestos, buscamos algo más profundo, algo auténtico y significativo. A lo largo de este proceso, es común enfrentar miedos que anteriormente nos habrían paralizado, el miedo al juicio, el miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido. Sin embargo, la mediana edad nos ofrece una oportunidad para confrontar estos miedos de manera directa. Es un momento para ser valientes, para redefinirnos y crear una vida que, aunque diferente de lo que imaginábamos en nuestra juventud, sea mucho más rica y significativa. Este acto de reinventarse es el núcleo de la autorrealización, ese concepto que Jung asociaba con la plena realización de nuestro potencial. Este proceso de autorrealización no es un lujo o una posibilidad remota, sino una necesidad humana básica. Es lo que nos permite llegar a ser quienes realmente somos, en lugar de seguir siendo quienes se espera que seamos. A medida que avanzamos en la vida, la búsqueda de plenitud y satisfacción interna toma precedencia. Los estudios han demostrado que las personas en sus 40, 50 y más años, en promedio, reportan niveles más altos de satisfacción con la vida que aquellos en sus 20 o 30 años. La razón detrás de esto radica en la capacidad de los mayores para vivir más en el presente, menos preocupados por lo que los demás piensan y más enfocados en lo que realmente les trae alegría y propósito. El regalo de la mediana edad es, entonces, la oportunidad de vivir auténticamente, en sintonía con nuestro verdadero ser. Es un tiempo para liberarnos de las cargas externas y empezar a vivir de acuerdo con lo que realmente importa. Como Jung dijo, lo más aterrador es aceptarnos completamente, pero también es lo más liberador. La mediana edad, lejos de ser un final, es un comienzo. Es el momento de dar el siguiente paso en el viaje de la vida, un paso hacia un futuro más profundo, más rico y más alineado con quienes somos realmente. En este punto de la vida, especialmente al acercarnos a los 40, hay una sensación de despertar, un despertar a la realidad de lo que realmente queremos y necesitamos. Ya no estamos tan enfocados en las expectativas de los demás, sino que comenzamos a descubrir lo que realmente importa para nosotros. Este cambio es radical, y aunque puede generar incertidumbre, es un paso hacia la autenticidad y la realización personal. En muchos casos, las personas se sienten atraídas por la idea de hacer un cambio significativo, de dejar atrás lo que ya no sirve y dar espacio a lo nuevo, a lo que es más genuino y valioso. En las primeras décadas de nuestra vida, hemos estado construyendo una identidad que, aunque necesaria, a menudo está moldeada por lo que la sociedad espera de nosotros. La cultura nos empuja a seguir ciertos caminos, conseguir un buen trabajo, formar una familia, comprar una casa, tener una carrera exitosa. Y aunque todo esto no está mal, puede que no sea lo que realmente nos llena. A medida que pasamos de los 30 a los 40, empezamos a cuestionarnos si esa vida es la que realmente queremos. Nos damos cuenta de que mucho de lo que hemos hecho ha sido en respuesta a lo que otros consideran correcto o deseable. Y eso, con el tiempo, puede ser muy limitante. Jung habla de un concepto clave en este proceso, individuación. Este término describe el proceso de volverse quien realmente somos, más allá de los roles y máscaras que hemos adoptado para encajar en la sociedad. En lugar de seguir un camino preestablecido, la individuación nos invita a explorar nuestro interior y descubrir lo que realmente resuena con nosotros.
se trata de encontrar la verdadera libertad, esa que solo llega cuando dejamos de vivir bajo las expectativas ajenas y comenzamos a construir nuestra vida desde una base sólida y personal. En este camino hacia la autenticidad, uno de los aspectos más desafiantes es la confrontación con la sombra. Como Jung lo describió, la sombra es esa parte oculta de nosotros mismos que, durante muchos años, tratamos de ocultar o negar. Son aquellos aspectos que no queremos reconocer, ya sean nuestros miedos, inseguridades, fracasos o incluso deseos reprimidos. A menudo, nos da miedo mirar la sombra, pero es precisamente a través de este enfrentamiento que podemos descubrir una fuente poderosa de crecimiento. Aceptar nuestra sombra no significa que tengamos que ser perfectos o que debamos renunciar a lo que consideramos nuestros defectos. Más bien, es un proceso de reconciliación con todas las partes de nosotros mismos, incluso aquellas que nos resultan más difíciles de aceptar. Al integrar la sombra, Jung creía que alcanzamos un nivel de autenticidad que nos permite vivir con mayor paz interior, sabiendo que somos completos, con luces y sombras, éxitos y fracasos. Es esta aceptación total de uno mismo lo que nos permite avanzar hacia una vida plena y satisfactoria. Y aunque este proceso de individuación puede ser desafiante, es también enormemente liberador. A medida que avanzamos en la vida, se nos presenta la oportunidad de crear algo nuevo. Las viejas formas de vivir, de pensar y de actuar dejan de ser satisfactorias, y es en este vacío donde podemos recrear nuestras vidas de una manera más alineada con nuestro ser profundo. No es un cambio instantáneo, pero es un proceso continuo de descubrimiento y evolución, que nos lleva a un mayor entendimiento de nosotros mismos y de nuestras verdaderas necesidades. A medida que nos acercamos a la mediana edad, muchos de nosotros experimentamos un deseo renovado de significado. Ya no estamos tan interesados en el éxito superficial, sino en encontrar una vida que realmente resuene con lo que somos en lo más profundo. Esto puede llevarnos a hacer cambios significativos, cambiar de carrera, mudarnos a otro lugar, dejar relaciones que ya no nos nutren, o simplemente empezar a decir no a lo que no se alinea con nuestros valores más profundos. Este deseo de encontrar significado es una de las características más poderosas de la mediana edad y está muy relacionado con el concepto de autorrealización. La autorrealización, como Jung la entendía, no es solo alcanzar un conjunto de logros, sino llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Este proceso no se trata de cumplir con las expectativas sociales, sino de vivir de manera auténtica, guiados por nuestras pasiones, valores y deseos más profundos. Es un camino de exploración, en el que nos permitimos ser quienes realmente somos, sin miedo ni vergüenza. Este tipo de vida no solo es más satisfactoria, sino que también es más libre, porque ya no estamos sujetos a las normas impuestas por los demás. En este sentido, la mediana edad puede ser vista como un segundo despertar. No es el final de nuestra vida, sino el comienzo de una nueva etapa, una etapa en la que finalmente comenzamos a vivir para nosotros mismos. Las oportunidades de cambio y crecimiento que se presentan en esta etapa de la vida son enormes. Y aunque este proceso no siempre es fácil, es sin duda el camino hacia una vida más plena, auténtica y significativa. Carl Jung lo dijo claro, la verdadera vida comienza a los 40, cuando dejas de ser lo que el mundo espera y empiezas a ser quien realmente eres. Si este video te ha hecho reflexionar, suscríbete y sigue explorando tu camino interior. Y si no crees que la vida comienza ahora, entonces quizás sigas dormido. Comenta despertar si estás listo para vivir de verdad. Nos vemos en el próximo video.